alabanzas. Un saludo y un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy gozoso de estar en esta tarde con todos ustedes, compartiendo la presencia del Señor que se está moviendo en este lugar. Deseo que de una manera especial la gracia de Jesús esté en vuestras casas. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El contexto de estos versos de las Escrituras es este. La Biblia nos dice que Pablo pasó de la ciudad de Atenas a la ciudad de Corinto, y el estado de ánimo de Pablo no era el mejor. Había tenido una experiencia bastante desalentadora en Atenas, y ahora, según nosotros entendemos y sabemos, le aguardaban muchos más problemas. Cuando Pablo entró en Corinto, entró en una de las ciudades más conocidas del mundo antiguo. Corinto era un centro comercial, religioso y también cultural. Una ciudad que representa en miniatura la civilización de la cual nosotros ahora formamos parte. Se ha dicho por grandes expertos en las Escrituras que las cartas de Pablo a los Corintios son los libros del Nuevo Testamento más apropiados para los principios del siglo XXI en los cuales vivieron, porque jamás escribieron palabras más acertadas y más justas para nosotros. Pablo llegó a Corinto aproximadamente unos 100 años después de que Julio César levantara la ciudad de las cenizas de una destrucción anterior. La ciudad, a causa de su posición estratégica, había experimentado un crecimiento y una prosperidad muy grande. Además de esto, arriba, en la Acrópolis, como dominándolo todo y controlando la vida de la ciudad, estaba un magnífico templo de Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad de la cultura griega. Esto llevó a esta ciudad a que se convirtiera en una ciudad total y absolutamente orientada al vicio y al pecado. Pero cuanto más pecado había en esa ciudad, cuanto más vicio y más maldad, la Biblia nos dice en el libro de Hechos que el Señor se le apareció a Pablo de noche en medio de una visión y le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá una mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta es una palabra que a mí me alienta muchísimo, porque siempre que ha habido mucho pecado, siempre ha sobreabundado todavía más la gracia de Jesús. Amén. A veces en nosotros los creyentes, en la maldad de este mundo y el pecado que vemos en todos los lugares y facetas de la vida, produce desaliento y en ocasiones incluso desesperación y hastío. Pero te tengo que decir algo: los creyentes entendemos una verdad: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es más poderoso Dios para perdonar que la capacidad del hombre para pecar. Y es muy probable que se canse antes el hombre de pecar que Dios de perdonar. Amén. Hay una sangre que limpia el pecado del hombre. Es la sangre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte amén? Amén. Así Pablo, predicando, se estableció una iglesia que incluía a hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos y señores. La Biblia nos enseña que el apóstol pasó prácticamente 2 años en Corinto enseñando, predicando y organizando la iglesia. Después la historia y la Biblia nos enseña que se trasladó a la ciudad de Efeso, donde permaneció allí por 3 años. Estando en Efeso, los corintios le mandaron una carta pidiéndole consejo en lo referente a 2 temas de doctrina. Uno era los problemas referentes al matrimonio y otro el problema de la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Quiero que esto vaya poquito a poco para que vayamos entendiendo el contexto. Los corintios le mandan una carta a Pablo
preguntándole por dos temas de doctrina. Pero aparte de que Pablo recibe la carta de los Corintios sabiendo que había problemas doctrinales dentro de la iglesia, también fue informado por los hermanos de Cloé de una serie de situaciones y desórdenes que estaban pasando en la iglesia del Señor. Tanto es así que Pablo se ve obligado a escribir las cartas primera y segunda de Corinto para responder a las preguntas y corregir todos los desórdenes que había en la iglesia. Primera de Corintios es una carta de enojo, de reprensión, de corrección y de instrucción. Estaba dirigida a una congregación que se había establecido sobre los mejores cimientos y que había disfrutado de la mejor enseñanza y ejemplo. Imagínate durante un instante que el pastor que ha levantado la iglesia no es cualquier hombre normal, sino el hombre más sobresaliente de todo el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo. Este no tenía problemas de doctrina, problemas tampoco de poder, problemas de testimonio, problemas de respaldo, problemas de administración, pues todo lo que él tenía no se lo había predicado ningún hombre, le había sido revelado directamente de la persona del Cristo resucitado. Toda la doctrina que ahora conocemos está basada en los escritos de Pablo. Tanto es así que el mismo apóstol San Pedro tiene que decir, reconociendo el llamado de este hombre, dice: en ocasiones lo que escribe Pablo es muy difícil de entender y de comprender. Ahora imagínate que este hombre coge una iglesia de cero y desde el cero hasta la formación absoluta está enseñando, doctrinando y levantando una iglesia. ¿Te imaginas qué privilegio? ¿Te imaginas qué bendición? Amén. Sin embargo, daos cuenta de este detalle. La iglesia de Dios en Corinto, en vez de ser una iglesia victoriosa y llena de gloria, en vez de victoria hay tragedia. En vez de testimonio hay deshonra. La Biblia nos dice que la iglesia era una iglesia inmadura. Por eso escribe Pablo: de manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La iglesia, según las cartas, toleraba la inmoralidad dentro de su seno. Pablo estaba conmocionado al ver que un miembro vivía en la inmoralidad tal que incluso los paganos y los inconversos se llevaban las manos a la cabeza. Por eso escribe: ciertamente se oye entre vosotros que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal que ni aun entre los gentiles ni aun entre los inconversos se tolera, pues hay quien está cometiendo el pecado de incesto. Pero vosotros, dice Pablo, estáis inflamados de soberbia. ¿No hubiera sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? La herejía se había infiltrado dentro de la iglesia. Tanto es así que una de las doctrinas más principales de las Escrituras, como es la resurrección de entre los muertos, aproximadamente unos 3 años después de que Pablo estableciera toda la doctrina y levantara y fundara esa iglesia, la herejía se había infiltrado en su seno, de tal forma que algunos negaban la resurrección de entre los muertos. Y tiene que decir Pablo, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de entre los muertos. En 2 de Corintios, Pablo se lamenta de que la iglesia ya no era aquella virgen pura que él había preparado y desposado para la venida de Cristo. Tanto es así que escribe diciendo: me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ahora de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que debéis a Cristo. Así que Pablo está escribiendo afligido a una iglesia a la que había dedicado mucho tiempo, muchos esfuerzos y muchas enseñanzas. Una iglesia que estaba detenida en su desarrollo, carismática en sus prácticas, inmoral en su forma de vivir y herética en su doctrina. Según sabemos por la historia de la iglesia y por el contexto estudiando los problemas de Corinto, aunque Pablo escribió 2 cartas para intentar solucionar los problemas
que se habían creado dentro de la iglesia, desgraciadamente Pablo no tuvo éxito. El conocimiento limitado que tenemos de la iglesia de Corinto nos muestra una asamblea que continuó con su línea descrita en las epístolas y que eventualmente murió con la ciudad. Cuando Clemente de Roma, uno de los hijos o discípulos de los padres apostólicos, escribió una carta a los romanos en el año 97 después de Cristo, 38 años después de las epístolas a los corintios, este tal Clemente de Roma, discípulo de los apóstoles, se enfrentó con los idénticos problemas que llevaron a Pablo a escribir las dos cartas. Problemas de división, de carnalidad, de pecado y de herejía. Dios tenía un propósito con la iglesia. El propósito de la iglesia de Dios en Corinto era que la iglesia hiciera mella en la ciudad, que cambiara ese foco de pecado, de vicio y de perversión en un lugar diferente. Usted puede decir, es imposible, y yo le digo, no es imposible, porque ya se ha demostrado el poder del Evangelio para cambiar a las personas. Amén. Si usted examina también la historia, se dará cuenta que cuando Pablo estuvo en Efeso, estuvo cerca de 2 años y medio predicando en una habitación de una casa. Tenía 12 discípulos y empezando a predicar y a enseñar en las casas, la Biblia y la historia nos enseña una realidad, que 3 años después el ministerio de Pablo en la ciudad de Efeso fue tan floreciente y tan bendecido que cuenta la historia que 160 kilómetros alrededor de la ciudad de Efeso se cerraron todos los templos paganos, y la influencia de la iglesia fue tan grande que afectó incluso a la economía del lugar, produciendo una revuelta de aquellos que vendían ídolos y se dedicaban a fabricar los templos de Artemisa, con lo cual dice que hicieron un tumulto para pedir que esos que estaban destruyendo la economía de la región fueran expulsados y tirados de aquel lugar. 160 kilómetros alrededor de la ciudad se cerraron los templos paganos y todo se llenó del Evangelio de Jesucristo. Para que usted entienda la realidad, coja un compás y ponga el centro en León y en otra esquina Burgos y haga un círculo. Todo ese terreno ganado para Cristo. Y empezó Pablo con 12 personas. Cristo quería hacer lo mismo en Corinto. Dios quería utilizar a la iglesia de manera similar, que fuera un luminar que mostrara una forma diferente de vida. Pero os tengo que decir una realidad, que la iglesia de Corinto, en vez de refrenar el mal, se vio contaminada por él, y lejos de dar luz, estaba en oscuridad. Dios quería que la iglesia cambiara a una sociedad decadente, pero fue la sociedad y el mundo quien se metió dentro de la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Dios quería influenciar en el mundo para que el mundo cambiara, pero fue el mundo el que se metió en la iglesia y la iglesia fue la que cambió. ¿Me permitís deciros un verso de la Biblia? ¿Me dejáis sí o no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos se saben este verso? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo entienden? Hay muchas veces que me dicen, yo estoy ahora enseñando en Burgos a 3 grupos diferentes a la semana, y mucha gente, como estoy detrás de ellos, Rafael, para que lean la Biblia, me dicen, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Hay varios motivos por el cual no se puede entender la Biblia. Uno de los motivos es que los modismos y lenguaje que la Biblia utiliza son modismos y lenguaje que no utilizamos normalmente. Cuando tú lees la Biblia, lees
entiendes, porque no está en inglés, pero no comprendes qué te dice. Lo has cogido, ¿verdad? ¿Me has entendido? Y es que los modismos que utiliza no son los que solemos utilizar. Por ejemplo, si yo ahora le digo estas palabras: a equino otorgado no se le aquilatan los incisivos, ¿quién me ha escuchado? Todo el mundo. ¿He hablado en español? Sí. ¿Quién me ha entendido? ¿El gato? ¿Me ha entendido? Bueno, el gato entiende esto. Pero me habéis entendido, pero no me habéis comprendido. ¿Y sabéis por qué? Porque he utilizado, aunque he hablado en español, un modismo, unas palabras que no se suelen utilizar. Por lo tanto, no habéis comprendido qué os he dicho. ¿Sabéis qué os he dicho? ¿Lo queréis saber? A caballo regalado no se le mira el diente. Ahora sí lo entendéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha utilizado un lenguaje más corriente y sencillo. ¿Me dejáis decir el verso este de no conforméis a este siglo en varias versiones? ¿Me dejáis? Como Rocky, primera parte, segunda parte, tercera parte. ¿Me dejáis varias versiones? Mirad lo que dice la Biblia. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que también cambie vuestra manera de vivir. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien vuestra manera de ser y de pensar. No vivan, dice otra versión, según el modelo del mundo.